Bien, vamos. Muy buenas noches, licenciado Ariel Chiariotti y Marta Gaitán de este ¿Cómo lado. le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a empezar con esto de la reparación histórica que se habló, se usó ese término para hablar de los dólares bajo el colchón que quieren que los argentinos saquemos. Sí. ¿Qué apreciación te puede traer esto, José María? Primero que el término de reparación histórica se lo usó también para los jubilados en el paquete de leyes que fueron la reforma tributaria en el 2017, que entró recién en el 2018, para meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Entonces ya vienen demoniados ese término. Mm. Y este es un término que está referido a la reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Bueno, si nosotros consideramos en principio con el único dato que tenemos sobre distribución del ingreso, que es el que surge de las encuestas permanentes de hogares, son muy pocos los que podrían entrar en esa franja con esa posibilidad, ¿no? Que estaría también emparentada a la eliminación del cepo y a todos estos aspectos. En realidad creo que está orientado al 1% más rico de la población en todo esto de eliminar algunos topes para informar, en plantear una reforma tributaria, perdón, no una reforma tributaria, el intento de una reforma tributaria vía reglamentaria, que no es posible, sino solo a través de leyes, ni siquiera de decretos, que sería esto de el impuesto a las ganancias simplificado, todo este paquete de medidas que anunciaron, que todavía no está el proyecto de ley, que le dijeron a los bancos que se lo iban a mandar en el corto plazo, pero todavía no lo enviaron. Y se sigue solicitando lo mismo, que son normas básicas para la UIF, para la Unidad de Investigaciones Financieras, y que provienen del GAFI, que es un organismo de control de los movimientos financieros a nivel internacional. Entonces, bastante, como factible es bastante poco. ¿A dónde sería factible esto? En la clase media alta. Ahora, si usted logra que la burguesía argentina media alta vaya a comprar con dólares, sería un sueño de fantasía. Eso realmente sería algo así, porque a los argentinos nos pueden tocar cualquier cosa, menos los dólares. Como fue en el 2001, en la crisis del 2001, como fue con el plan Bonex en el 89, y como han sido tantas veces en que el sistema financiero se ha salvado gracias a sus amigos en el gobierno y se han hecho a costa de los ahorros de los argentinos, de la clase media argentina, que después tuvo que ir a la justicia federal a reclamar por ello. Entonces, es un panorama de factibilidad. En lo legal prácticamente imposible, porque usted tiene que reformar la ley del impuesto a las ganancias, la ley del impuesto a los bienes personales y la ley de procedimiento tributario. Eso es una cosa que si logran ponerse de acuerdo en la murga, que es el Congreso, para reformar esas leyes, vuelvo a repetir, la Constitución del 93 del Pacto de Olivos prohibió legislar en materia tributaria a través de decreto. Entonces, es necesaria una ley. Para todo esto es necesaria una ley. Lo único que pueden cambiar es lo que fijan por vía reglamentaria, que son esos topes. Y es lo único que van a poder hacer. Que en realidad están bastante pintados esos topes, porque después no pueden ser ajustados, no. Y en realidad vienen muy a la saga con muchos de esos topes,
entre ellos los mínimos de imputación penal tributario y tantos otros que están desactualizados. Pero yo creo que tiene que ver más con fuego de artificio que con medidas concretas y propias. Hoy también dijeron que ya tienen lista la meta cumplida de las reservas con el Fondo Monetario. Yo lo veo bastante flojo de papel ese cálculo. También tiene mucha contabilidad creativa. A pesar de todo esto, no logran, y de toda la torta de plata que le dio el Fondo Monetario, no logran recuperar el nivel de reserva por nuestras viejas restricciones externas y porque el dólar sigue siendo, porque el peso sigue estando sobrevalorado. Con lo cual es un fenómeno de plata dulce que lo que hace que sea que las importaciones sean muy baratas y las exportaciones sean muy poco competitivas. De hecho, si uno analiza, por ejemplo, los paquetes de turismo, los paquetes bastante express, que uno puede ver, inclusive yo lo veo en el diario, de ir una semana a Jamaica, es más barato que ir a cualquier destino argentino. A cualquier destino argentino. Entonces, eso hace que se profundice en el problema de las restricciones externas y la pérdida de dólares. Licenciado, sí. En base a lo que usted viene comentando, hay dos cosas que quisiera preguntarle. Primero, ¿hay posibilidades con estas medidas que están adoptando? Usted lo nombró recién al Gafi. ¿Hay posibilidades que nos vuelvan a poner en la lista gris del Gafi? Y nosotros ya estamos al borde. Somos Argentina, una gran guarida fiscal, ¿no? Tenemos recurrentemente cada 3 o 4 años un blanqueo, ¿no? Después del Macri vino y antes lo de Cristina, y antes el periodo más largo que tuvimos sin blanqueo, sin moratoria, sin nada, fue desde el año 2000 hasta el 2009, que fue el primer kirchnerismo y el segundo, y un pedazo del segundo kirchnerismo, hasta el blanqueo de Cristina, ¿no? Y después empezaron a repetir nuevamente los blanqueos recurrentes. Entonces, ¿Y cuáles serían las consecuencias de que nos pongan de nuevo en la lista gris del Gafi? No, mire, en realidad ese tipo de lista de riesgo y las hace OCDE, ¿no? Que es la Organización Económica de los Países Desarrollados, que arma listas negras, listas grises y listas blancas, y que es la que recomienda todas las normas para la eliminación de las guaridas fiscales. Pero un día prometieron, hace ya más de 10 años, las normas ATAC, que eran para eso desde Estados Unidos, y Estados Unidos sigue teniendo grandes guaridas fiscales, como son Delaware, como son los estados de Carolina en el sur, o bien como es Alaska, o como es Suiza. Un día Suiza prometió vivir de los chocolates y los Rolex, ¿no? Y vaya usted a ver si no le reciben un maletín lleno de dólares. Entonces, Liechtenstein, Islas Virgen, y la gran guarida fiscal es la Bolsa de Londres. Por eso hubo tantos problemas con la guerra de Ucrania y con la invasión rusa a Ucrania. Porque le dijeron que le iban a cortar las claves SWIFT, porque le dijeron que le iban a dar una serie de sanciones que iban a ser terribles,
Y al final no pasó nada porque alguien le dijo, che, los principales clientes de la Bolsa de Londres son los magnates rusos. Y no lo pongas loco a los rusos porque te cierran la canilla del gas y anda a decirle a los alemanes que quemen libros para calentarse. ¿No? Como el día después de mañana. Claro. Entonces, es un tema, la economía, el que quiere interpretar la economía alejado de la geopolítica no va a llegar a ninguna conclusión. ¿No? Nosotros queremos implantar un modelo que no existe en ningún lugar del mundo, que no tiene evidencia empírica ni tuvo nunca en ningún lugar del mundo. Y bueno, pues, pero vienen, se van, se sientan y lo aplauden. Entonces acá ya lo de Libra. Lo de Libra, anda a clavar una criptomoneda en el sistema bancario o el sistema financiero norteamericano. Está totalmente prohibido. Casualidad, el único que está realizando los procesos judiciales son la justicia norteamericana. Ahí es donde va a estar el problema. Porque se metieron con residentes de ahí y los perjudicados son de ahí. Y volviendo a la economía local, a la economía argentina, este intento de hacer un nuevo blanqueo y abierto para todo el mundo, para todo aquel que tenga 50 millones de pesos por mes para mover sin dar explicaciones, ellos lo están haciendo porque están indirectamente reconociendo que necesitan remonetizar la economía, o lo están haciendo para que sus amigos puedan hacer más y mejores negocios? Lo que pasa es que el cliente ese ya se lo perdieron en el blanqueo que terminó en mayo, porque hasta $100.000 era gratis. Entonces yo iba, depositaba $100.000 y después iba y compraba lo que quería con eso. Auto y todo. Entonces han perdido el potencial de esa franja que es la clase media alta. La perdieron. Y la otra, para hacer la otra, porque dicen, bueno, pero no vamos a ver el incremento patrimonial, ¿no? ¿Cómo va a hacer? Y bueno, vamos a crear el impuesto a la ganancia simplificado. Tenemos que modificar la ley. ¿Cómo hace para modificar la ley y evitar que haya un control de gastos consumidos, de incremento patrimonial y rentabilidad económica? No, dice, el impuesto a la ganancia va a ser solo ingreso menos gasto, punto. Ahí es lo único que me fijo. Bueno, va a tener que cambiar la ley dice otra cosa. Perfecto. ¿Pero usted considera que ellos están tratando de remonetizar la economía? No, ellos quieren implantar el bimonetarismo. Es decir, para que la gente elija el dólar como unidad de cambio, no como unidad de reserva. Y bueno, yo no he visto que los chanchos vuelan. Solo lo vi en The Wall de Roger Waters en 2012 en el Monumental. Usted también hizo una referencia a las reservas. Hoy las reservas se cerraron por debajo de los 37.000 millones de dólares, lo que significó una nueva baja. En teoría, ayer habían colocado un bono, ayer o antes de ayer, habían colocado un bono que le significaba el ingreso de 1.000 millones de dólares. ¿Qué está pasando con las reservas, licenciado? Sí, esos 1.000 millones de dólares es un bono que se va a pagar en pesos después. No, o sea, este sistema adicto de sobrevaloración de moneda, de apertura indiscriminada, vean lo que está haciendo el mundo. Nosotros nos abrimos al mundo cuando el mundo se está matando con aranceles, con cupos, entre chinos, norteamericanos, europeos, fortuna gastan en subsidios. Y nosotros nos abrimos al mundo. Por eso digo que no tiene evidencia empírica. Es una paradoja. Entonces, creer que ¿qué es lo que ocurre?
algo viene, pero para obtener superrenta, mientras le aseguren el tipo de cambio anclado. ¿Qué fue la liberación del cepo y todo el aspecto del bimonetarismo y de la reparación histórica? Y lo que es asegurarle al inversor extranjero que va al sector financiero, ni que hablar de capital de riesgo, que va a poder dolarizar su ahorro porque le voy a asegurar el tipo de cambio. Licenciado, sí. Decíamos que todas estas maniobras tienen la clara intención de llegar a octubre dando una sensación de que la inflación no crece y un dólar anclado, ¿no?, a la gente. Sin embargo, hemos tenido esta semana manifestaciones por los ajustes en la salud, en la diversidad, en las discapacidades. Los lugares más sensibles de los lugares públicos son los que están sufriendo las consecuencias de este ajuste o este dólar anclado o esto que quieren significar, lo está pagando la gente, ¿no? Directamente. Y podemos decir que esta emergencia 2025 va a ser mucho más allá del 2025. Mira, el tema de las posibilidades de dónde anida la semilla de la destrucción del modelo, de la política económica, no es la situación social. Acuérdense cuántos políticos decían tienen 6 meses, 1 año. Acuérdense de Moreno, que todo el tiempo estaba haciendo pronóstico de estallido social. Y no pasó nada. ¿Sabes por qué? Porque lo que vos decís, que es un área muy sensible, pero muy sensible, es terrible, desde lo social, porque duele, porque lastima, a la clase media argentina no le importa, porque lo que le importa es el dólar. Entonces, mientras vos, a la burguesía argentina, la tengas contenta con un dólar estable, que pueda comprar por el home banking, estoy hablando de la clase media baja, y el rico pueda operar en las bolsas, en sus sociedades de bolsa, que eso sí ha sido beneficiado por esta medida para entrar y salir, va a estar todo bien. ¿Sabes cuándo va a estar todo mal? Cuando los grandes fondos de inversión digan, bueno, ya ganamos mucha plata, volvamos a la casa matriz. Y ahí se arma la corrida. Y la corrida te lleva a una devaluación. Recuerdo algo. El chico que estuvo hablando en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, no es tan chico ya, que es el hijo de un gran tributarista como lo fue Juan Carlos Gómez Sabaini, que es Facundo Gómez Minujín, hijo del tributarista de la artista plástica Marta Minujín. Él en realidad es representante de JP Morgan, pero es presidente de este centro de interés norteamericano. En noviembre del 2017, le dijo a Macri, si no hacen los deberes en 6 meses, el mercado le va a pasar la factura. Eso fue en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril le generaron la corrida, como para advertirle. Entonces le dijeron, sí, aprendimos, vamos a liquidar el Estado, dame un cachito de tiempo. Ustedes se acordarán a Pratt Gay, el keynesiano, que también era empleado de JP Morgan. ¿Y qué pasó? Lo aguantaron hasta octubre. Y en octubre, JP Morgan, el patrón de todos estos niatos, le generó la corrida a Macri, a un amigo. Es decir, fuego amigo. ¿Vos te crees que no le van a generar a este? Se la van a generar. Ahí está el nido de la destrucción, la semilla de la destrucción. Porque se pueden seguir haciendo todo este genocidio
porque es un verdadero genocidio lo que están haciendo por planificación de desigualdad. Eso no es mío, es de un gran sanitarista italiano que se llama Gianni Tognoni. Esto es un verdadero genocidio, pero no le importa a nadie. No le importa a nadie. Sí le importa a algunos medios, C5N, pero después no tiene divulgación. Yo no he escuchado en el ámbito en el que yo me muevo, que es de gente de clase media alta y rico, hablar de decir, che, qué terrible lo de discapacitados, ¿no? Che, qué terrible lo de los jubilados. Che, porque no es lo que ven en su entorno. Su entorno, ellos viven en Disney. Qué falta de sensibilidad social realmente la que está sufriendo en estos momentos la sociedad argentina. Sí, pero esto es lo que votaron, digo. Así esto es lo que votó el pueblo argentino y aguantársela, ¿no? Así es. Porque los exabruptos, todo eso estaban a flor de piel. Y ya pasó en Argentina. Acuérdense cuando Cavallo le dijo a Norma Plas, si quieren pan, vayan a la panadería. Sí. O tanto exabrupto que han tenido. Este es el rey del exabrupto, ¿no? Sí, cuando mandó a lavar los platos a los científicos. A los científicos. Bueno, los científicos, otros. Lo digo porque me duele, porque me toca en lo mío, digamos. Así es. Está bien, yo vivo de otra cosa, pero me apasiona la docencia y la investigación. Entonces, me duele mucho eso. Me duele porque lo siento. Zafo con la otra parte, digamos. Que es un modelo que me hizo Trevor, no para esto, no para tener una posición económica acomodada, sino para que pensara por cabeza propia. Eso me decía siempre. Usted como docente tiene que pensar por cabeza propia, porque si usted se va a un instituto, a una fundación, de estos que andan dando vuelta por acá, le van a pagar para pensar como piensan ellos. Y usted lo que tiene que hacer, usted es capaz, me decía, y tiene que pensar por cabeza propia. Ese fue el modelo que tomé, y no es mío tampoco, sino que es de Salvador Trevor, de mi querido gran maestro. Qué buen mensaje. En una parte de su alocución, usted decía, licenciado, que este gobierno, no me acuerdo si utilizó la palabra maquillaje o artilugios, algo así, contables. Sí, contabilidad creativa. Eso. Se llama eso. Técnicamente, digo. Contabilidad creativa, dijo. Bien. Disculpe que no anoté el término y me lo había olvidado. Ese término se acuñó en el 2005, cuando Enron en Estados Unidos inventaba los balances. Y lo mataron, porque los organismos de control en Estados Unidos son muy fuertes. Y de ahí quedó la de contabilidad creativa. Concretamente, ¿usted a qué se refería cuando estaba hablando de contabilidad creativa? ¿Qué es lo que están dibujando contablemente estos buenos muchachos? El balance de pago y los flujos de fondos internacionales. Es decir, los informes. Así como Moreno dibujaba la inflación, así como ahora se dibuja la pobreza, con métodos muy limitados y con muchas limitaciones y con defectos econométricos, pero hay que plantearlo eso. Entonces, yo te puedo mostrar que una cosa va bien, porque el modelo econométrico me lo dice, pero no tiene nada que ver con la realidad. O decir, pero che, yo soy empresario, pyme, y no es lo que veo. La gente aumentó el poder adquisitivo en dólares, te dicen. Pero yo que soy empresario, pyme, le voy a decir, escúchame, pero a mí se me caen las ventas todos los días. Bueno, no, pero esto es lo que dice el modelo mío. Esto dice el modelo econométrico que yo diseñé. Y aún hay, cuando el modelo econométrico dice lo distinto,
les cuesta creer a los organismos públicos internacionales. Por ejemplo, dos economistas jefes del Fondo Monetario Internacional, en el año 2003, hicieron un modelo para verificar la relación entre el déficit y la inflación y les dio 0. Les dio que no había ninguna relación entre el déficit fiscal y la inflación, que el déficit no era la causa de inflación. Se volvieron locos, lo cambiaron, lo modificaron y siguió sin dar evidencia empírica. Entonces, ¿qué te dicen? Y la realidad es la equivocada. Nosotros tenemos un año y más de un año y medio de gobierno con superávit fiscal y la inflación, dice, vamos a eliminar la inflación este año. Hoy dijeron, no, va a ser a mitad del año que viene. Y a mitad del año que viene, si van a hacer, si los fondos permiten que estén, te van a decir a fin del que sigue y así. Estamos en un proceso en el cual la inflación no está bajando y el contexto es recesivo, con lo cual, cuando hablamos de PYME, es doblemente perjudicial. Claro, porque la PYME es la que motoriza el empleo. Entonces, esto a nivel mundial, ¿no es cierto? No solamente en Argentina. Y principalmente en el sector manufacturero, en la industria, el industricidio va por ahí. ¿Por qué? Porque tenés un RIGI que te beneficia a la gran empresa, al gran inversor extranjero. Ahora, la gran duda, licenciado, si tenemos actividad económica, se nos dispara la inflación. En teoría sería lo que pasó en el proceso anterior. Había actividad económica, la inflación estaba descontrolada, si bien es multicausal, la excesiva, el querer ganar excesivamente de algunos empresarios empujaba esa rentabilidad. Ahora tenemos recesión, aparentemente baja la inflación, pero estamos en una espiral que no podemos hacer funcionar a la economía argentina con los argentinos adentro. ¿Cuál sería la solución a esto o por dónde podríamos comenzar a salir? Hay que cambiar la política económica, con una visión simétricamente opuesta a todo esto. Hay que recuperar el Estado. Ningún país del mundo se desarrolló sin un rol activo del Estado, sin equidad distributiva y con un sector tecnológico muy dinámico. Bueno, nosotros los pocos sectores dinámicos que tenemos son estatales, que son la tecnología aeroespacial, la ingeniería nuclear, como principales, y solo queremos estimular la reprimarización de la manufactura, que es la extracción de gas, de petróleo, litio y agroindustria. Y, por supuesto, el sector agrícola primario. Pero, o sea, hay que cambiar ese chip y ver que tampoco es cierto esto de que ya no hay más inflación, de que la economía crece, de que el poder adquisitivo crece. Entonces yo vivo en otro mundo, ¿no? O ellos viven en Disney, o soy yo que estoy viviendo un infierno muy temido. Y en relación a estas presiones que hay sobre las provincias, ¿no? Hace un tiempo hablábamos del Pacto de Mayo, bueno, para firmarlo, y ahora este tema de ARCA y los datos para el cruce de datos para lo impositivo. ¿Cómo le parece que pueden ir las distintas provincias afrontando este apriete, básicamente? Y Córdoba ya adhirió. Córdoba salió a aplaudir los anuncios y dijo, nosotros adherimos al impuesto a las ganancias simplificado y queremos... Córdoba también. Uh-huh. Con una mano le dice lo de las retenciones y con la otra le aprueba todo. Le da el quórum en el Senado, en las ambas cámaras,
y está apoyando de manera muy, muy fuerte al gobierno. Bueno. Y están hablando la última que le hago de mi parte, aprovechando aquí que Marta le preguntó por las provincias. Están hablando de un proyecto del Super IVA, en el cual, según entiendo, tendrían mayor discrecionalidad el gobierno nacional en el reparto de fondos. Ya tiene mucha discrecionalidad porque el presupuesto nunca se aprueba y manejan los fondos como quieren, ni hacen nada para que se apruebe. ¿Cómo ve usted, si es que lo ha analizado? Y no sé si yo no estoy equivocado, ¿no? Mire, sí lo he analizado y mucho. Hace mucho que se habla del super IVA, de la cuota suplementaria. Son todos mecanismos de simplificación. Y la simplificación siempre atenta a la equidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es una nueva ley de coparticipación, no solamente porque la que tenemos no existe, es cualquier cosa, las provincias se las maneja a billetazos, es decir, no con ningún cálculo cierto ni econométrico, sino a los billetazos, según la amistad o enemistad o el momento que esté viviendo con esa persona, con ese gobierno, perdón. Y lo que hay que hacer, y no solamente por eso, sino porque la Constitución del 93 exigió, o sea, un mandato constitucional, de que el año 96 teníamos que tener una nueva ley de coparticipación. Bueno, han pasado algunos añitos, estamos por cumplir 30 años, ¿no? Y la ley no está. Eso es porque las provincias tienen miedo, porque saben que arreglan. Eso es porque el gobierno tiene miedo de respetar la Constitución, como todos sus postulados, y porque la Corte, que tiene que velar por esto, no se mete ni a palo. Clarísima su respuesta. Yo creo que en ese sentido, Marta, algún viernes vamos a tener que invitar a una psicóloga o un psicólogo para que nos pueda explicar realmente por qué los gobernadores están apoyando este tipo de medidas que los tiene a ellos sujetos, oprimidos y bastante limitado en su accionar como gobernantes que lo son. Pero bueno, en definitiva ellos lo apoyan. Lo voy a desanimar en la idea porque los economistas ortodoxos, cuando hay un problema que para ellos no tiene explicación, porque es un tema social, es interdisciplinario, dice hay un problema psicológico, como si la psicología fuera una pseudociencia. Así que lo voy a desanimar, pero si invitan, yo participo, así hacemos terapia todos.